El sol de otoño colgaba bajo sobre el territorio de Dakota en 1892, proyectando largas sombras a través de millas interminables de hierba dorada de la pradera que ondulaba como olas del océano en el viento implacable. Sarah Henderson estaba de pie en el porche desgastado de su casa de madera, sus manos callosas agarrando una taza de café tibio mientras observaba nubes oscuras reunirse en el horizonte occidental. A sus 32 años, con piel curtida por el sol y ojos del color de nubes de tormenta, había aprendido a leer las advertencias de la tierra mejor que cualquier almanaque de granjero. Su esposo James se había ido hace 6 meses, llevado por neumonía durante el brutal invierno del que los lugareños aún hablaban en tonos susurrados. El doctor del pueblo había llegado demasiado tarde, su caballo luchando a través de montones de nieve que llegaban al pecho del animal. Para cuando tocó a su puerta, James ya ardía con fiebre, su respiración viniendo en jadeos superficiales que resonaban como hojas secas. 3 días después, Sarah lo había enterrado en la colina detrás de la casa, donde podía mirar sobre los 160 acres que habían reclamado juntos. Los vecinos habían venido al funeral, por supuesto. Trajeron cazuelas y pasteles, susurraron condolencias y oraciones. Pero Sarah había visto las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no estaba mirando, las miradas de reojo que hablaban más fuerte que sus palabras educadas. Una mujer sola en la pradera era una imposibilidad, una ecuación matemática que simplemente no cuadraba. Especialmente no con el invierno acercándose, y este invierno prometía ser peor que el anterior. Thomas Brennan había sido el primero en dejar claras sus intenciones. El banquero del pueblo apareció en su puerta solo 10 días después del funeral, su corpulenta figura llenando el umbral mientras se quitaba el sombrero con simpatía practicada. Su oferta era generosa, le aseguró, considerando las circunstancias. $1,200 por la tierra, la casa y todo el equipo. Podía tener los papeles preparados para fin de semana. Ella podría tomar el tren de regreso al este, volver a la civilización, encontrar una situación apropiada para una viuda. Sarah le había agradecido educadamente y le cerró la puerta en la cara. Pero la visita de Brennan fue solo la primera. Durante las siguientes semanas, otros vinieron con propuestas similares. Algunos ofrecieron asociación, otros compra directa. Unos pocos sugirieron matrimonio, arreglos prácticos que resolverían su problema y les proporcionarían tierra adicional. Cada vez, Sarah rechazó con la misma firmeza tranquila que hacía que sus visitantes sacudieran la cabeza con frustración mientras se alejaban. La verdad era que Sarah tenía un plan. Se había estado formando en su mente desde aquellas primeras noches solitarias después de la muerte de James, cuando la casa se sentía demasiado vacía y el viento aullaba a través de cada grieta en las paredes como una cosa viva tratando de entrar. Había permanecido despierta escuchando ese viento, sintiéndolo sacudir las ventanas y hacer sonar las tejas del techo, y había comenzado a entender algo que James, con todo su conocimiento agrícola, nunca había captado del todo. El viento era el enemigo. No el frío, ni siquiera la nieve. El viento era lo que hacía todo lo demás insoportable. Conducía el frío a través de cada capa de ropa, apilaba la nieve en montones que podían enterrar una casa, secaba el suelo y llevaba la capa superior del suelo en grandes nubes sofocantes. El viento era lo que hacía de la pradera un lugar donde solo los desesperados o los tontos intentaban construir una vida. Pero ¿qué pasaría si el viento pudiera detenerse? La idea había parecido absurda al principio, la fantasía desesperada de una viuda en duelo. Pero cuanto más pensaba Sarah en ello, más sentido tenía. Había crecido en Pensilvania, donde la granja de su familia había estado rodeada de bosques. Recordaba lo diferente que se sentía el aire bajo los árboles, como el viento que rugía a través de los campos abiertos se convertía en una brisa suave en el bosque. Recordaba el huerto de su padre, como las hileras de manzanos creaban bolsillos de calma donde el jardín de vegetales de su madre florecía. Árboles. La respuesta eran árboles. La mañana después de la tercera visita de Brennan, Sarah enjaezó su yegua gris e hizo el viaje de 15 millas a Millerville. El pueblo era poco más que una parada de ferrocarril con pretensiones, un grupo de edificios de madera apiñados alrededor del elevador de granos como colonos alrededor de una fogata. Pero tenía una oficina de tierras, y más importante, tenía a Robert Morrison. Morrison era una rareza en el territorio de Dakota, un agente forestal enviado por el gobierno federal como parte del sueño de algún político del este de reverdecer las llanuras. La mayoría de los granjeros pensaban que era un tonto, desperdiciando dinero del gobierno en un proyecto que todos sabían estaba condenado al fracaso. Los árboles no crecían en la pradera. Todos lo sabían. Si lo hicieran, ya habría árboles allí.
Pero Sara había escuchado a Morrison hablar una vez en una reunión del pueblo, defendiendo su trabajo contra la burla de los rancheros locales. Había hablado sobre cortavientos y microclimas, sobre cómo la plantación estratégica de árboles podía reducir las velocidades del viento hasta en un 80%. Los rancheros lo habían sacado de la reunión entre risas, pero Sara había escuchado, y ahora necesitaba su ayuda. La oficina de Morrison era una sola habitación sobre la tienda general, tan estrecha que su escritorio estaba empujado contra una pared para hacer espacio para pilas de revistas agrícolas y cajas de madera llenas de plántulas de árboles. Levantó la vista sorprendido cuando Sara tocó, claramente no acostumbrado a visitantes que venían buscando consejo en lugar de ofrecer críticas. Ella extendió su mapa dibujado a mano de la granja sobre su escritorio desordenado, mostrándole dónde estaban la casa y el granero, de donde venían los vientos predominantes, donde se formaban los montones de nieve cada invierno. Morrison estudió el mapa con creciente interés, ocasionalmente mirándola con una expresión que pasaba del escepticismo a la emoción cautelosa. Lo que ella estaba proponiendo era ambicioso, tal vez imposible. Una cortina rompevientos completa rodeando toda la granja, múltiples hileras de árboles plantados en un patrón específico para crear máxima resistencia al viento. Requeriría varios cientos de plántulas al menos, y años de cuidado cuidadoso antes de que los árboles crecieran lo suficiente como para hacer alguna diferencia. El costo sería sustancial. Morrison le advirtió de eso inmediatamente. El trabajo solo sería agotador, y no había garantía de éxito. La tasa de mortalidad para plántulas de árboles en la pradera abierta era devastadora. Sequía, daño por viento, levantamiento por heladas, incendios de pradera, conejos y venados que comían la tierna corteza joven. Había visto plantaciones enteras eliminadas en una sola temporada. Sara escuchó todas sus advertencias sin interrumpir. Cuando finalmente se quedó en silencio, ella encontró sus ojos directamente y dijo las palabras que cambiarían ambas sus vidas. Tengo el dinero de vender nuestro ganado y tengo todo el tiempo del mundo. Lo que necesito son los árboles y alguien que me enseñe cómo mantenerlos vivos. Morrison se reclinó en su silla, estudiándola con nuevo respeto. Entonces sonrió por primera vez desde que había entrado a su oficina. Bueno entonces, señora Henderson, diseñémosle una cortina rompevientos que hará que esos forestales del este se sienten y presten atención. Las plántulas llegaron por ferrocarril 2 semanas después, empacadas en musgo húmedo y arpillera. Álamos para crecimiento rápido y altura. Fresnos verdes por su resistencia y tolerancia a las condiciones de la pradera. Arces negundos que podían sobrevivir cualquier cosa que la naturaleza les lanzara. Cedros rojos del este por su follaje perenne denso que bloquearía el viento incluso en invierno. Y sauces para las áreas húmedas cerca de su pequeño arroyo, sus raíces ayudando a estabilizar el suelo y su rápido crecimiento proporcionando protección temprana. Sara pasó 3 días solo clasificando y organizando las plántulas, manteniéndolas húmedas y sombreadas mientras preparaba los sitios de plantación. Morrison había sido claro sobre la importancia del espaciado y arreglo apropiados. Los árboles necesitaban estar lo suficientemente cerca para apoyarse mutuamente contra el viento, pero lo suficientemente separados para que no compitieran demasiado intensamente por agua y nutrientes en el suelo seco de la pradera. Comenzó a cavar hoyos en una mañana fresca de principios de octubre, cuando el sol aún era débil y el suelo estaba ligeramente húmedo por una rara lluvia nocturna. El trabajo era brutal. Cada hoyo tenía que tener al menos 2 pies de profundidad y lo suficientemente ancho para que las raíces de la plántula se extendieran naturalmente. El césped de la pradera era grueso y resistente, resistiendo su pala con determinación terca. Al mediodía del primer día, había logrado solo 20 hoyos, y sus manos ya tenían ampollas a pesar de sus guantes de trabajo. Esa noche, remojó sus manos en agua fría del pozo y estudió el diagrama de plantación de Morrison a la luz de la lámpara. A su ritmo actual, tomaría meses plantar todos los árboles. Y octubre ya estaba pasando. Necesitaba poner los árboles en el suelo antes de la primera helada fuerte, que podría llegar en cualquier momento después de mediados de noviembre. Estaba levantada antes del amanecer la siguiente mañana, trabajando con la luz gris del preamanecer. Y fue entonces cuando apareció el primer carro en el camino que pasaba por su propiedad. Levantó la vista, embarrada y exhausta, para ver a Marta Jensen y sus 2 hijos adolescentes detener su equipo junto a su cerca. Marta bajó del carro con el aire determinado de una mujer en una misión. Sus hijos la siguieron, llevando palas. Escuchamos lo que estás haciendo, dijo Marta sin preámbulos. Henrik y yo lo hablamos.
Si puedes hacer que esto funcione, si los árboles realmente pueden romper el viento como Morrison afirma, entonces todos somos tontos por no intentarlo nosotros mismos. Pero ahora mismo, necesitas ayuda para poner estos árboles en el suelo antes del invierno. Mis hijos saben cavar. Sara había estado preparada para trabajar sola, se había preparado para el aislamiento y la dificultad. La oferta de Marta la tomó completamente desprevenida, y por un momento no pudo hablar alrededor de la repentina opresión en su garganta. Finalmente, logró asentir y señalar hacia la pila de plántulas y los sitios de plantación marcados. Los chicos Jensen trabajaron como máquinas, su joven fuerza haciendo un trabajo rápido de hoyos que le habrían tomado a Sara horas. Marta ayudó a llevar agua y posicionar las plántulas, su eficiencia práctica moviendo el trabajo a un ritmo que Sara no se había atrevido a esperar. Al final de ese día, habían plantado casi 200 árboles. La palabra se difundió de la manera peculiar en que lo hacía en comunidades aisladas donde las noticias eran escasas y cualquier cosa inusual se convertía en forraje inmediato para la conversación. Durante las siguientes 2 semanas, otros vinieron. Algunos vinieron por curiosidad, otros por genuino deseo de ayudar. Unos pocos vinieron escépticamente, seguros de que presenciarían un fracaso espectacular pero dispuestos a echar una mano de todos modos. Lars Björnsson trajo a sus hijos adultos y sus esposas, convirtiendo la plantación de árboles en un evento comunitario con café y sándwiches. El viejo Samuel Croft, que rara vez dejaba su propia granja, apareció una mañana con una herramienta de excavación especializada que había forjado en su herrería. Incluso Henry Blackwell, quien poseía la extensión más grande en el condado y había burlado abiertamente del trabajo forestal de Morrison, envió a 2 de sus peones de rancho por un día, aunque afirmó que era solo porque necesitaban práctica cavando hoyos para postes. Para la primera semana de noviembre, cada árbol estaba en el suelo. Sara estaba junto a la ventana de su cocina temprano una mañana, el café enfriándose en sus manos, y miró su obra. Cientos de árboles pequeños, apenas más que palos realmente, estaban en hileras cuidadosamente arregladas alrededor de su granja. Se veían imposiblemente frágiles contra el vasto vacío de la pradera, como un ejército de niños enfrentando a un gigante. Thomas Brennan cabalgó para inspeccionar su trabajo en una tarde gris cuando el viento era particularmente feroz. No se molestó en desmontar, solo se sentó en su caballo mirando las plántulas con desdén no disimulado. «Ha desperdiciado su dinero y su tiempo, señora Henderson», gritó sobre el viento. «Esas ramitas no sobrevivirán la primera ventisca. Mi oferta se mantiene hasta Navidad. Después de eso, no puedo garantizar nada. El banco tiene otras partes interesadas». Sara no se molestó en responder. Había aprendido que algunas personas nunca verían posibilidad donde esperaban fracaso. Simplemente volvió a su trabajo, envolviendo las plántulas más vulnerables en arpillera para protección extra de invierno, una técnica que Morrison le había enseñado. La primera prueba real llegó a finales de noviembre. La temperatura cayó 20 grados en cuestión de horas, y para la tarde, la nieve caía en copos gruesos y pesados que reducían la visibilidad a meros metros. Sara había pasado el día preparándose, amontonando nieve alrededor de la fundación de la casa, revisando sus pocas gallinas restantes, asegurándose de tener suficiente leña apilada adentro para durar varios días si era necesario. La tormenta duró 3 días. El viento gritaba alrededor de la casa con una furia que hacía temblar las paredes y sonar las ventanas en sus marcos. La nieve se apiló contra el lado norte de la casa en un montón que llegaba casi hasta el techo. Sara mantuvo el fuego ardiendo y su café caliente, escuchando la tormenta rugir y tratando de no pensar en sus frágiles árboles siendo golpeados por ese viento implacable. Cuando la tormenta finalmente se calmó, se envolvió en cada capa que poseía y vadeó a través de nieve hasta la cintura para revisar los árboles. Su corazón se hundió cuando se acercó a la primera hilera. Varias de las plántulas habían sido completamente enterradas por la nieve arrastrada. Otras se inclinaban en ángulos agudos, viéndose rotas y derrotadas. Pero a medida que se acercaba más y comenzaba a cuidadosamente cepillar la nieve de los pequeños troncos, sintió una oleada de esperanza. Los árboles no estaban rotos. Se habían doblado bajo el peso de la nieve y la fuerza del viento, pero no se habían roto. Y más notablemente, todavía estaban firmemente enraizados. La plantación cuidadosa había valido la pena. Sus raíces habían establecido suficiente conexión con el suelo de la pradera para mantenerlos en su lugar a través de la furia de la tormenta. Pasó el resto de ese día y el siguiente moviéndose a través de su joven huerto, enderezando árboles, cepillando nieve excesiva, revisando daños.
La tasa de mortalidad era más baja de lo que se había atrevido a esperar. De los cientos de árboles que había plantado, había perdido quizás 20. El resto estaban maltratados pero vivos. Morrison vino a inspeccionar su trabajo a principios de diciembre, envuelto contra el frío en un abrigo ridículo del este que lo hacía parecer un profesor perdido camino a una sala de conferencias. Caminó a través de las hileras de árboles con creciente asombro, ocasionalmente agachándose para examinar un tronco o probar la firmeza de la posición de un árbol en el suelo congelado. Esto es notable, señora Henderson, dijo finalmente. En plantaciones similares en otros lugares, típicamente perdemos del 60 al 70% de las plántulas en el primer invierno. Usted ha perdido menos del 10%. Sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas, haciéndole preguntas detalladas sobre sus técnicas de plantación, su elección de métodos de protección, su horario de riego antes de que el suelo se congelara. Sara respondió sus preguntas, pero solo estaba prestando media atención. Estaba observando la manera en que el viento se movía a través de sus árboles jóvenes, la manera en que los troncos se doblaban y se mecían pero mantenían su posición. Y estaba notando algo más, algo sutil pero inconfundible. El patrón de nieve alrededor de su casa había cambiado. En inviernos anteriores, la nieve se había apilado en montones masivos contra la pared norte, mientras el lado sur permanecía relativamente despejado. Ahora, la nieve estaba más uniformemente distribuida, los montones más pequeños y más dispersos. Los árboles, incluso a su altura mínima actual, estaban interrumpiendo el flujo del viento, causando que dejara caer su carga de nieve antes de llegar a la casa con fuerza completa. Era un pequeño cambio, casi imperceptible, pero era prueba de que su teoría era correcta. Los árboles estaban funcionando. El invierno profundizó su agarre en la pradera de Dakota. Enero trajo temperaturas que cayeron a 30 bajo cero y se quedaron allí durante semanas. El viento era constante y vicioso, un filo de cuchillo que cortaba cualquier piel expuesta en segundos. 2 ventiscas más rugieron a través antes de febrero, cada una probando la resolución de Sara y su menguante suministro de leña, pero con cada tormenta, notaba más cambios. El viento todavía aullaba a través de la pradera abierta, pero cuando llegaba a su granja, algo sucedía. Tartamudeaba y se rompía, fragmentado por la barrera de árboles que todavía era ridículamente pequeña pero aparentemente lo suficientemente grande como para importar. La nieve que una vez se apilaba en montones monumentales ahora se distribuía más uniformemente, realmente creando una capa aislante alrededor de la fundación de su casa que ayudaba a mantener el interior más cálido. Mantuvo notas cuidadosas, midiendo profundidades de nieve en diferentes ubicaciones, rastreando la temperatura dentro de su casa comparada con lo que su termómetro mostraba afuera, documentando qué árboles parecían estar prosperando y cuáles luchaban. Morrison le había pedido que mantuviera registros, por el bien de su investigación forestal, pero Sara encontró que la práctica ayudaba a su propia comprensión de lo que estaba sucediendo en su tierra. A finales de febrero, Martha Jensen apareció en su puerta con noticias alarmantes. El condado estaba planeando una reunión para discutir la situación de Sara. Había preocupaciones, dijo Martha cuidadosamente, sobre si una mujer viviendo sola tan lejos del pueblo era seguro o apropiado. Thomas Brennan había planteado preguntas sobre su habilidad para mantener la propiedad. Había charlas de que el condado tomara acción para asegurar que estuviera apropiadamente cuidada. Sara entendía lo que eso significaba. Querían forzarla a dejar su tierra, venderla a Brennan o a alguien como el que tuviera el dinero y la supuesta capacidad para trabajarla apropiadamente. Los árboles eran irrelevantes para tales discusiones. Lo que importaba era que era una mujer sola, y eso hacía que la gente se sintiera incómoda. Se vistió con su mejor ropa, que no era particularmente impresionante después de 6 meses de trabajo duro y recursos limitados. Condujo su carro a Millerville a través de un viento amargo y se presentó en la reunión del condado que había sido convocada sin su aportación para discutir su futuro sin su presencia. La reunión se llevó a cabo en la habitación trasera de la tienda general, alrededor de una mesa grande marcada por años de uso. Thomas Brennan estaba allí, por supuesto, junto con el secretario del condado, el sheriff y varios terratenientes prominentes. Se veían sorprendidos y algo desconcertados cuando ella entró y tomó asiento sin ser invitada. Brennan se aclaró la garganta y comenzó a explicar, en tonos de condescendencia paciente, que el condado tenía una responsabilidad de asegurar el bienestar de todos sus ciudadanos. Una mujer sola, particularmente durante estos duros inviernos, era una preocupación.
Había habido tragedias en otros condados, mujeres que se habían congelado hasta morir cuando se les acababa el combustible o que habían sufrido otros destinos desafortunados. Sarah lo dejó terminar. Luego produjo sus registros cuidadosamente mantenidos del invierno. Los extendió sobre la mesa, mostrando las lecturas de temperatura, las medidas de nevada, la documentación de la supervivencia y crecimiento de sus árboles. Explicó, en términos claros y sin emoción, exactamente lo que estaba haciendo y por qué estaba funcionando. Los hombres alrededor de la mesa escucharon con grados variados de interés y escepticismo. Pero Robert Morrison, quien había sido invitado como agente forestal del territorio, se puso de pie y añadió su propia evaluación profesional. Lo que la señora Henderson está logrando representa la plantación de cortavientos de pradera más exitosa que he documentado en 5 años de trabajar en este territorio. Su tasa de supervivencia no tiene precedentes. Su metodología es sólida. Y los resultados tempranos sugieren que su hipótesis sobre la reducción del viento y modificación del microclima es correcta. Hubo un largo silencio después de que Morrison terminó de hablar. Finalmente, el secretario del condado, un hombre delgado llamado Patterson que siempre la había tratado con respeto distante pero genuino, habló. Me parece, caballeros, que la señora Henderson está manejando sus asuntos capazmente. No veo fundamentos legales para intervención del condado, y aconsejaría contraestablecer un precedente de forzar a la gente fuera de sus reclamos legales sin evidencia clara de incapacidad para mantenerlos. La reunión terminó inconclusamente, lo que en términos prácticos significaba que Sarah había ganado. Condujo a casa a través del crepúsculo de finales de invierno, exhausta pero triunfante. Había comprado más tiempo. Ahora solo necesitaba demostrar que el tiempo valía la pena. La primavera llegó tarde y reacia al territorio de Dakota en 1893. La nieve se derritió lentamente, revelando un paisaje que se veía muerto y marrón y completamente sin vida. Pero los árboles de Sarah habían sobrevivido. No todos, pero la mayoría. Y cuando el calor finalmente llegó y el primer verde tentativo comenzó a mostrarse en la hierba de la pradera, sus árboles respondieron con una explosión de crecimiento que excedió incluso las proyecciones optimistas de Morrison. Los álamos se dispararon varios pies, sus hojas desplegándose en brillante profusión verde. Los fresnos se engrosaron notablemente, desarrollando la estructura de ramas fuertes que eventualmente crearía una barrera densa al viento. Incluso los cedros de crecimiento más lento mostraron nuevo crecimiento saludable, sus agujas perennes proporcionando protección durante todo el año. Para mediados del verano, los árboles ya no eran invisibles. Se habían convertido en una característica notable del paisaje, visible desde el camino y desde las propiedades vecinas. Y la gente comenzó a notar algo más. La hierba alrededor de la casa de Sarah era más verde y crecía más espesa que la hierba incluso a 100 yardas de distancia. Su pequeño jardín de vegetales, que había expandido esa primavera, estaba produciendo a un ritmo que parecía casi milagroso comparado con las luchas que enfrentaban la mayoría de los jardines de pradera. La razón era simple. Los árboles estaban creando un microclima. Estaban reduciendo las velocidades del viento, lo que significaba menos evaporación del suelo. Estaban proporcionando sombra durante las partes más calurosas del día, lo que significaba menos estrés en otras plantas. Sus raíces estaban rompiendo el duro suelo de la pradera, creando canales para que el agua penetrara más profundo. Todo lo que Morrison había predicho estaba sucediendo, pero verlo en la práctica era diferente de leer sobre ello en revistas agrícolas. Los visitantes comenzaron a llegar durante todo el verano. Algunos vinieron por curiosidad, otros por interés genuino en replicar lo que Sarah estaba haciendo. Les mostró sus diseños de plantación, explicó sus rutinas de mantenimiento, compartió lo que había aprendido sobre qué especies prosperaban y cuáles luchaban. Morrison vino 2 veces para tomar fotografías y medidas para sus informes oficiales. Pero la prueba real vendría con el próximo invierno, todos lo sabían. Un invierno exitoso podría ser suerte. 2 sería prueba. El invierno de 1893 a 94 llegó con la misma intensidad feroz que caracterizaba todos los inviernos de Dakota. Pero esta vez, Sarah lo enfrentó con confianza nacida de experiencia y con árboles que ahora tenían 3 a 4 pies de altura en lugar de meras plántulas. La diferencia fue inmediatamente aparente. La primera ventisca de la temporada golpeó a principios de noviembre, un monstruo aullador de tormenta que cerró los viajes durante 4 días. Sarah estuvo junto a su ventana durante lo peor, observando con fascinación cómo el viento que rugía a través de la pradera abierta visiblemente se frenaba y dispersaba cuando encontraba sus árboles.
La nieve que se habría apilado en montones aplastantes contra su casa ahora estaba esparcida a través de un área más amplia, mucho de ella atrapada en la red de ramas y troncos. Cuando la tormenta pasó y se aventuró afuera, encontró su casa casi completamente accesible. No había montones mamuts para palear. Los caminos a su granero y gallinero todavía estaban parcialmente despejados. Y más notablemente, sus árboles habían aguantado. Ni uno solo había sido desarraigado o roto. La palabra se difundió más rápido que un incendio de pradera. Para mediados de invierno, Sara estaba recibiendo visitantes incluso durante el peor clima, granjeros y rancheros que finalmente habían decidido que tal vez este asunto de plantar árboles no era una idea tan loca después de todo. Henry Blackwell, el gran terrateniente que había enviado a sus hombres a ayudar a plantar como broma, apareció en su puerta en un día amargamente frío de enero y preguntó, con esfuerzo visible de humildad, si podría dedicar algo de tiempo para aconsejarlo sobre establecer su propia cortina rompevientos. Thomas Brennan dejó de hacer ofertas por su propiedad. En cambio, comenzó a hacer preguntas sobre comprar plántulas de árboles y contratar ayuda para un proyecto de plantación propio. La transformación de escéptico a converso fue completa y ligeramente cómica, pero Sara fue lo suficientemente amable como para no señalar la ironía. Para la primavera de 1894, Morrison estimó que más de 30 granjas dentro de un radio de 50 millas habían comenzado sus propios proyectos de cortavientos, usando la granja de Sara como modelo. El gobierno territorial tomó nota. Un inspector agrícola visitante pasó 3 días examinando sus árboles y entrevistándola sobre sus métodos. El informe que presentó llevó a un aumento de financiamiento para el programa forestal de Morrison y reconocimiento oficial de la plantación de cortavientos como una práctica legítima y valiosa para la agricultura de pradera. Los árboles de Sara continuaron creciendo. Después de 3 años, los álamos estaban llegando a 15 pies de altura, creando una barrera genuina que alteraba los patrones de viento a través de toda su propiedad. Los fresnos y arces negundos se habían desarrollado en especímenes resistentes de troncos gruesos que se veían como si hubieran estado allí por décadas en lugar de años. Los cedros formaban una pared perenne que proporcionaba protección incluso en pleno invierno. Los cambios a su propiedad fueron dramáticos. Podía cultivar cosechas con las que sus vecinos todavía luchaban. Sus gallinas ponían más huevos porque no estaban estresadas por el viento constante. Su casa requería la mitad de la leña que antes para mantenerse caliente porque el viento ya no conducía el frío a través de cada hueco. Incluso comenzó a ver vida silvestre que había estado ausente de la pradera abierta. Los pájaros anidaban en sus árboles. Conejos y venados pastaban en las áreas protegidas. Una vez, vio un zorro, su pelaje rojo brillante contra la nieve. Pero tal vez el cambio más significativo fue en cómo la gente la veía. Ya no era la viuda que inevitablemente fallaría y necesitaría ser rescatada o removida. Era la mujer que había tenido éxito contra todas las expectativas, que había cambiado la tierra misma a través de determinación e inteligencia. Cuando la gente hablaba de ella ahora, era con respeto, y cada vez más, con admiración. El año 1895 trajo una sequía que devastó las cosechas a través del territorio. Las lluvias de primavera no llegaron, y el verano se extendió con día tras día de sol implacable y calor abrasador. Los pozos se secaron. Las cosechas se marchitaron. Los granjeros desesperados vieron sus medios de vida literalmente volar cuando el viento recogió la capa superior del suelo reseco y la llevó en grandes nubes sofocantes. Pero la granja de Sara, protegida por su red de árboles, salió mejor que la mayoría. El viento reducido significaba menos evaporación de su suelo. La sombra de sus árboles ayudó a su jardín a sobrevivir cuando los jardines de sus vecinos se convirtieron en polvo. Su pozo, alimentado por agua subterránea que era parcialmente recargada por lluvia capturada y retenida por los sistemas de raíces de sus árboles, continuó produciendo agua cuando otros fallaron. Compartió lo que pudo. Cuando el jardín de Martha Jensen falló completamente, Sara le llevó vegetales. Cuando el pozo de los Johnson se secó, llenó barriles de su propio pozo y los transportó. La comunidad que la había ayudado a plantar sus árboles recibió los beneficios de la existencia de esos árboles, y nadie hablaba más sobre la locura de una mujer cultivando sola. Morrison trajo un fotógrafo de Bismarck ese otoño para documentar la cortina rompevientos de Sara para una importante publicación agrícola. Las fotografías mostraban el contraste marcado entre el oasis protegido alrededor de sus edificios y la pradera árida más allá. El artículo acompañante, que Morrison ayudó a Sara a escribir, detallaba no solo los beneficios prácticos de la plantación de cortavientos sino también la filosofía detrás de ella.
La pradera no necesitaba ser conquistada o soportada. Necesitaba ser entendida y trabajada cooperativamente. El artículo atrajo atención mucho más allá del territorio de Dakota. Sara comenzó a recibir cartas de granjeros en Kansas, Nebraska, incluso tan lejos como Montana, pidiendo consejos sobre establecer sus propias cortinas rompevientos. Algunas cartas incluían dinero, preguntando si podía enviar plántulas o esquejes de sus árboles exitosos. Morrison la ayudó a establecer una pequeña operación de vivero, propagando árboles de su plantación original para vender a otros granjeros. Para 1897, la granja de Sara se había convertido en un destino. Agentes agrícolas de a través de las grandes llanuras venían a ver la cortina rompevientos que había provocado una revolución silenciosa en la agricultura de pradera. Profesores universitarios traían a sus estudiantes. Oficiales gubernamentales incluían visitas a su granja en sus giras del territorio. Se encontró dando conferencias improvisadas sobre conservación del suelo, manejo de microclima y el pensamiento a largo plazo requerido para una agricultura exitosa de pradera. A través de todo, permaneció arraigada en la realidad práctica del trabajo de granja. Todavía se levantaba antes del amanecer para atender a sus animales y jardín. Todavía trabajaba a través del calor brutal del verano y el frío amargo del invierno, pero ahora trabajaba en relativa comodidad, protegida por las paredes verdes que había construido a través de años de esfuerzo paciente. Sus árboles alcanzaron su madurez completa después de aproximadamente 8 años. Los álamos llegaron a casi 40 pies, sus troncos masivos y copas extendidas creando un dosel que proporcionaba sombra y protección contra el viento por acres. Los fresnos y arces negundos formaron una capa media densa que capturaba y dispersaba el viento a múltiples alturas. Los cedros crearon una barrera perenne impenetrable a nivel del suelo. Juntos, transformaron su granja de un puesto avanzado expuesto en la pradera a algo parecido a una granja del este, rodeada de bosques y refugio. La transformación fue tan completa que los recién llegados al área a menudo no creían a los residentes más antiguos cuando describían cómo se había visto la propiedad antes de los árboles. ¿Cómo podría esta granja protegida y confortable con sus jardines productivos y ganado saludable haber sido una vez tan árida y azotada por el viento como la pradera circundante? Parecía imposible. Pero Sara nunca olvidó. Recordaba estar de pie en su porche ese primer otoño después de que James murió, mirando la hierba vacía y el viento castigador y tomando una decisión que todos le dijeron que era imposible. Recordaba las miradas escépticas y las predicciones terribles. Recordaba las ampollas en sus manos por cavar cientos de hoyos y el dolor en su espalda por llevar agua a plántulas diminutas a través del calor del verano. Y recordaba la primera vez que estuvo en el refugio de sus árboles jóvenes durante una tormenta y sintió el viento roto y domado, transformado de un enemigo a simplemente clima. En 1900, en una fresca tarde de octubre exactamente 8 años después de haber plantado su primer árbol, Sara estaba de pie en su porche con una taza de café y observaba el sol ponerse a través de las ramas de sus álamos. Las hojas estaban volviéndose doradas, capturando la luz menguante y haciendo que toda la cortina rompevientos brillara como fuego. Una brisa susurraba a través de las ramas, creando un sonido como agua corriendo, completamente diferente del aullido que una vez había caracterizado este lugar. Robert Morrison había pasado ese día con noticias. El gobierno territorial estaba estableciendo un programa oficial de cortavientos, proporcionando plántulas gratis y asistencia técnica a cualquier granjero que quisiera plantar árboles. El programa estaba siendo llamado la Iniciativa Henderson, nombrado por su trabajo y su éxito demostrado. Morrison pensó que debería saberlo, aunque sospechaba que no haría un gran alboroto al respecto. Tenía razón. Sara le agradeció por la información y volvió a sus tareas de la tarde. El nombramiento de un programa gubernamental era halagador pero no particularmente relevante para su vida diaria. Lo que importaba era el trabajo mismo y los resultados de ese trabajo. Durante los años siguientes, la cortina rompevientos Henderson se convirtió en una característica estándar de la agricultura de pradera. Los árboles marcharon a través del paisaje en hileras y barreras sistemáticas, rompiendo el viento y transformando el carácter de las grandes llanuras. Las terribles tormentas de polvo que más tarde devastarían la región en los años 30 fueron menos severas en áreas donde se habían establecido cortavientos. Las comunidades con buena cobertura de árboles resistieron mejor las sequías y retuvieron sus poblaciones por más tiempo. Sara continuó cultivando su tierra por otros 20 años, convirtiéndose en una anciana respetada en una comunidad que una vez había dudado de su supervivencia. Enseñó a varias generaciones de granjeros sobre cultivo de árboles y manejo de tierras. Se correspondió con investigadores agrícolas a través del país.
Fue invitada a hablar en conferencias, aunque rara vez aceptó, prefiriendo quedarse en casa y trabajar su tierra. Cuando finalmente falleció en 1918, a la edad de 58 años, su funeral fue atendido por cientos de personas de a través del estado. Morrison dio el elogio, describiéndola no solo como una granjera exitosa sino como una visionaria que había entendido algo fundamental sobre la relación entre las personas y la tierra que habitan. Sus árboles todavía están allí hoy, más de un siglo después, marcando la granja original Henderson. Son viejos ahora, algunos muriendo, siendo reemplazados por sucesión natural y replantación ocasional por la sociedad histórica que mantiene la propiedad. Pero todavía rompen el viento. Todavía crean refugio. Todavía demuestran la verdad que Sarah Henderson probó a través de años de trabajo paciente, que lo aparentemente imposible puede volverse real si estás dispuesto a plantar semillas y nutrirlas a través de cada estación, sin importar cuán dura. La mujer que todos dijeron que no podría sobrevivir sola no solo sobrevivió sino que prosperó. Más que eso, cambió el paisaje mismo, demostrando que la determinación combinada con observación cuidadosa y disposición a pensar diferente podría literalmente remodelar el mundo. Su legado no son solo los árboles que plantó o las técnicas que fue pionera. Es el ejemplo que estableció, mostrando que a veces el acto más radical es simplemente negarse a aceptar lo que todos los demás insisten que es imposible y hacer el trabajo para demostrar que están equivocados. Las llanuras de Dakota habían sido un lugar donde el viento reinaba supremo, donde solo los más fuertes o más desesperados intentaban construir vidas. Pero una mujer con una pala y un plan había plantado árboles y cambiado todo. Había tomado una tierra que parecía destinada a permanecer vacía y la había transformado en un hogar. Y al hacerlo, había mostrado a miles de otros que ellos también podían hacer lo mismo. Los vecinos se habían reído cuando plantó los primeros árboles pequeños. Habían dicho que era una locura, que una mujer sola no podía cambiar las fuerzas de la naturaleza. Pero cuando el viento y la nieve se detuvieron ante las barreras verdes que había creado, cuando la pradera hostil se transformó en un refugio protegido, las risas se convirtieron en admiración y la admiración en imitación. Sarah Henderson había demostrado que a veces las ideas más simples, nacidas de la necesidad y alimentadas por la determinación, pueden alterar el mundo de maneras que nadie podría haber imaginado. Y en las grandes llanuras de América, donde el viento había reinado durante milenios, una viuda había plantado árboles y cambiado todo para siempre. Su historia no era solo sobre supervivencia, era sobre transformación, sobre tomar lo que el mundo te da y moldearlo en algo mejor. Era sobre negarse a aceptar los límites que otros te imponen y crear tu propio destino con tus propias manos. Cada árbol que plantó fue un acto de fe en el futuro. Cada invierno que sobrevivió fue una victoria contra quienes dijeron que fallaría. Y cada granjero que siguió su ejemplo, cada comunidad que plantó sus propios árboles, cada vida que se hizo un poco más fácil por el refugio que esos árboles proporcionaron, todo fue parte del legado que construyó. No con palabras grandiosas o grandes gestos, sino con trabajo duro, observación cuidadosa y la simple negativa a rendirse cuando todos los demás dijeron que debería hacerlo.